buenas noches. El día de hoy vengo a hablar sobre las finanzas financieras. Como podemos mencionar acá, ¿qué haces con tu dinero? Pero antes de partir con la idea principal, que es lo que mencioné anteriormente, que es cómo tener una buena administración de las finanzas y un dominio adecuado de este, es fundamental comprender primero qué es el sistema financiero. Si investigamos, podemos encontrar que el sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados, instrumentos y normas que canalizan el ahorro hacia la inversión, facilitando la actividad económica y el crecimiento de un país. Pero desde lo que yo entiendo, podría decir que es el sistema que conecta a las personas que tienen dinero disponible para ahorrar con aquellas que necesitan recursos para invertir, emprender o consumir inclusive. Podemos encontrar que gracias a este sistema el dinero no se queda estancado en un solo lugar, sino que circula constantemente, generando desarrollo, empleo y oportunidades. El sistema financiero está compuesto por varios elementos claves. En primer lugar, las instituciones financieras, como lo son los bancos, las cooperativas, las aseguradoras y otras entidades que ofrecen productos y servicios financieros. En segundo lugar, los mercados financieros como la bolsa de valores, donde se compran y se venden acciones, bonos y otros instrumentos. Y en tercer lugar, los instrumentos financieros, que son los productos ofrecidos por estas entidades como créditos, cuentas de ahorro, inversiones, seguros, entre otros. Todo esto funciona bajo un conjunto de normas que buscan garantizar estabilidad y confianza. Así como el sistema financiero organiza y moviliza el dinero de un solo país, las finanzas personales cumplen la misma función, pero a nivel individual. Por eso es que quería explicar principalmente qué es el sistema financiero. Son el sistema que cada uno de nosotros crea para administrar nuestros ingresos, gastos, ahorros e inversiones. Por eso entender cómo funciona el dinero en un contexto amplio nos ayuda también a comprender la importancia de organizarlo en nuestra vida diaria. Debemos tener claro que a medida que tomamos decisiones con mayor conocimiento, conciencia e introspección, el impacto en nuestra vida será mucho más positivo y notable. Cuando hablamos de finanzas personales, no nos referimos únicamente a invertir en la bolsa o adquirir créditos o tener estrategias de financiamiento netamente. También hablamos de algo mucho más amplio, de aprender a distribuir nuestros recursos de manera inteligente, buscando no solo crecimiento económico, sino también tranquilidad y estabilidad emocional. Entonces surge una pregunta importante, que es algo que nos hacemos siempre todos. ¿Cómo podemos empezar a mejorar los hábitos financieros? El primer paso es la conciencia. Debemos analizar detalladamente nuestros patrones de consumo, identificar en qué estamos gastando nuestro dinero y preguntarnos si esos gastos realmente responden a nuestras prioridades o si simplemente son impulsos momentáneos. A partir de ese análisis podemos establecer un plan de acción que se ajuste a nuestras metas y necesidades. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de ese tipo de temas, yo me tomo como ejemplo, entendiendo que lo más importante para cumplir con ello es la educación financiera y tener en cuenta que inclusive muchas de las deudas que tenemos no son necesarias y hace parte de lo normalizado que está el consumismo en la sociedad. Cuando entro a hablar de este tema, me tomo a mí como ejemplo, como dije anteriormente, debido a que yo desde pequeña he sido un gran parte no muy buena administradora del dinero. Y eso me llevó a conocer, investigar y analizar el cómo puedo mejorar y empezar a aplicarlo en mi vida. Por ejemplo, en estos días estaba yo entre una propuesta que era una tarjeta de crédito que me habían ofrecido por el tema del trabajo. Como empecé a adquirir ingresos altos, estaba con la idea de que podría adquirir la tarjeta de crédito, pero obviamente empecé a dudar y a preguntarme y a mirar si realmente era lo adecuado. Entonces empecé a ir a conocidos, a referentes, a personas que me pudieran como aconsejar sobre este tema. Muchas personas me dijeron que sí, que sí podía porque eso me abría un historial crediticio, lo cual yo no tengo mucha experiencia en eso. Y obviamente me empezaron a dar consejos en base a ello. Muchos me decían que era más que todo si yo iba a utilizar para uno o dos cupos, otros me dijeron que era si de pronto, no sé, para cosas necesarias. Y un consejo que a mí me quedó muy marcado en ese momento, que fue más que todo que me dijeran, tú te metes a una deuda, tienes que ser consciente de que tienes que tener la capacidad de pagarla y que cuando la pagues que es con lo necesario. Es decir, si yo me meto en una deuda de 1 millón, por decirlo así, sé que en todo ese mes puedo gastar listo 1 millón de pesos, pero que al mes siguiente tenga la capacidad de pagarlo
y aún así que me sobre dinero para suplir con mis demás necesidades. Al igual que si llego a gastar ese tipo de plata, que sean cosas muy necesarias, en cosas que yo sea que no solamente por consumismo, sino que sea muy juiciosa al tanto de lo que realmente estoy comprando. Y eso me lleva a comprender que sí, que a veces incluso ese tipo de deudas, como lo dicen, pueden volverse inversiones si lo sabemos manejar de una buena manera y tomamos decisiones asertivas al momento de obtenerlas. Entonces, en base a eso, podemos concluir que las finanzas personales son la base de nuestra estabilidad económica y de nuestra tranquilidad. No se trata solo de ganar dinero, sino de saber administrarlo con responsabilidad, planificación y disciplina. En definitiva, no es lo que ganamos lo que nos genera una vida más estable, sino la forma en la que lo gestionamos. Esto me quedó muy marcado porque, como yo mencioné anteriormente, pues si uno tiene ingresos altos, uno piensa como listo, puede ser capaz de suplir las deudas que se vengan. Pero lo más importante no es ganar más plata, sino es saber cómo manejarlo. Como lo dicen consejos de rico, es que la plata que tengas no te la, no la metas en cosas innecesarias, sino que sea un gasto, incluso deudas que lleguen en un momento a ser una inversión. Incluso muchos de los consejos que me daban mis conocidos era que yo quería invertir parte de la plata que ganaba, que empezara a ahorrar obviamente, y que a la hora de invertirlo o meterme en una deuda, que la inversión, ve que la deuda se pague sola. Por ejemplo, muchas personas han invertido en casas, en motos, en cosas así, y eso me llevó a conocer mucho sobre la vida financiera y el saber que realmente el, las deudas o los gastos son cosas que son buenas siempre y cuando tomemos las decisiones adecuadas y sabemos controlarlas, porque el sistema financiero nos lleva a ser lo que somos nosotros como sociedad, solamente que nosotros tenemos que aprovecharlo de manera positiva. Y bueno, muchas veces pues,